Hola, en esta ocasión quisiera comentarles algunas cosas que me hizo reflexionar el libro La cuestión palestina. Esta obra es un ensayo político lleno de información, de hechos y detalles, pero de manera breve puedo resumirlo como la versión no tan difundida de uno de los lados de un conflicto militar, regional y político que ya tiene muchos años de historia entre Palestina e Israel. El libro difunde la versión desde el punto de vista de los palestinos, incluyendo a musulmanes, cristianos y judíos, y su contraposición con la versión difundida, ya conocida por muchos, dada a conocer por los judíos principalmente europeos y americanos. Tengo que reconocer mi ignorancia en el tema, y mis únicas referencias son algunas notas periodísticas que habré leído y un poco de lo que recuerdo de la escuela donde se hablaban de asuntos internacionales. Y eso que recuerdo es principalmente la versión occidental, difundida por los aliados del Estado de Israel. Y precisamente por eso quise leer este libro, porque considero que, en cualquier conflicto, siempre existen por lo menos dos versiones, y esta obra era la oportunidad de conocer una versión alterna de lo que creía saber al respecto. Y vaya que el libro me resultó muy interesante, porque me hizo ponerme en los zapatos de una persona, un habitante de una región en conflicto, y que poco a poco está observando cómo su tierra está llenando de extranjeros, con costumbres y creencias muy diferentes, donde esta persona comienza a perder alguno de sus derechos, su identidad, su autonomía, y, de repente, por un decreto internacional, la tierra ya no es suya, ni siquiera ya se llama igual, sino que ya es un país diferente y donde corres el riesgo de ser exiliado y no poder regresar al lugar donde naciste. Aún más, dentro de este conflicto, uno puede comenzar a empatizar con estas personas, habitantes autóctonos de la región en cuestión, a las que se les niega constantemente la posibilidad de hablar por ellos mismos, de representarse, y de suponer que ellos no pueden expresar o imaginar la mejor forma de liderar su propio desarrollo y su autodeterminación. Aunque el autor es un palestino exiliado, en la medida de lo posible, creo yo, trata de ser objetivo, y el objetivo del ensayo no es pintar como malos a los judíos y como buenos a los palestinos, sino que trata de exponer el tema a manera de análisis, con el fin de entender el conflicto y el por qué no se ha podido llegar a un acuerdo aceptable entre las partes. En la obra se acepta la violencia que ha existido por parte de algunos grupos palestinos, pero también se describe la violencia que han ejercido los israelitas hacia los palestinos. Se intenta que el término terrorismo se entienda y se comprenda que no es algo realmente natural de los palestinos o los musulmanes. Trata de poner el énfasis de qué cosas son hechos aislados y cuáles son generalidades. Dentro de la obra, el grueso de la información y la discusión es desde cerca de 1880 hasta cerca de 1970, aunque también se hacen referencias a tiempos más antiguos. También es importante mencionar que el libro fue escrito en 1977, pero al inicio y al final se actualizó un poco de información porque fue republicado en 1992. Lamentablemente ya no se podrá actualizar nuevamente porque el autor ya falleció. No quisiera dejar terminar este comentario sin agregar algunas frases que se me hicieron muy relevantes del tema. Aquí inicio una de las frases. El exilio es, pues, la condición fundamental de la vida palestina, la fuente de lo que ésta tiene tanto de sobredesarrollada como de subdesarrollada, la energía de lo que de mejor hay. Otra frase. He hablado de la extraordinaria desigualdad en el sionismo, en el cuidado hacia los judíos y una indiferencia casi total hacia los no judíos o la población árabe autóctona en términos conceptuales. El sionismo y el imperialismo europeo son epistemológicamente y, por ende, histórica y políticamente, coincidentes en su visión de los residentes autóctonos. Otra frase más. Castigado por su presencia en Palestina en el momento del asentamiento colonial del sionismo en el territorio, luego ha sido castigado a sí mismo por su ausencia de Palestina. Como paria, como un ser transnacional y extraterritorial, como una inexistencia oprimida en Israel, el palestino se ha visto confirmado como un elemento central en, o que configura el núcleo de,
el problema de Oriente Próximo. Otra frase. ¿Va usted a erradicarme por dejar sitio a alguien más? Y, de ser así, ¿qué derecho tiene a hacerlo? ¿Por qué es válido que un judío nacido en Chicago emigre a Israel, mientras que un palestino nacido en Jaffa es un refugiado? Una última frase. Hay dos cosas seguras. Los judíos de Israel permanecerán. Los palestinos también permanecerán. Afirmar mucho más que eso, con seguridad, constituye un riesgo sin sentido. Aquí termino las frases. Y yo les recomendaría la lectura de este libro a todos aquellos que quieran aprender un poco más de historia del Medio Oriente o que quieran sumergirse en un tema tan complejo como lo es este conflicto político. En la escala de Aleph 0 se lleva 9 de 10 puntos.